Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. Suena la música tradicional y eso quiere decir que estamos nuevamente en la jungla. Enero se acaba al fin y pucha que han pasado cosas estos últimos días. No parece enero, parece marzo cualquiera. Y para eso hoy día tenemos nuestro último capítulo de temporada. Así que le vamos a dar con todo, sin censura. Instauramos el último programa Nadie se enoja. Exacto. Último programa, sin censura. Sin censura, no sin Sin filtro. censura. No sin filtro, sin que censura. No es lo mismo. No, aquí nos tratamos con respeto. ¿Cómo estáis, Camilo? Bien, ¿y tú? Bien, pues, Qué Gonzalo. bueno. Aquí listos Listos para. para. Oye, ha sido, bueno, evidente que el presidente electo iba a estar en el centro todo este último tiempo de la noticia, que lo que haga o lo que no haga va a ser nuestro afán de hincarle el diente, pero la que se robó todas las miradas del inicio de semana, ha pasado un ratito ya, pero sigue teniendo coletazos, es la entrevista de Mara Cedini, la nueva vocera de gobierno en La Tercera el día domingo, donde ella dice que hace mucho tiempo se habían contactado ya con Trinidad Steiner, la actual flamante nombrada ministra de Seguridad, ex fiscal de Tarapacá, que dejó la duda, sembró la duda de inmediato que si habían conversado cuando José Antonio Kast todavía era candidato y no presidente electo. Tuvo que salir a explicarlo, lo tuvo que salir a explicar el ministro Interior, lo tuvo que salir a explicar que se cruzó por la Moneda Chica o ese día por Contraloría, porque andaban ahí a explicarlo. Y yo pensaba, y lo conversábamos la pauta atrás, antes de sentarnos acá, que es difícil ser vocero. ¿O esto es un error de principiante? Es difícil ser bebé. Es difícil ser ¿Se bebé. acuerdan? Sí. Jordi. Sí, Sí. tal cual. Uy, tiene buena Sí, memoria. bueno. No obstante, lo joven. Sí, claro. Sí, ya no somos... No hay diferencia hasta de allá. Yo creo que hay varias formas de entrarle a este tema. Una que es como la que probablemente está más revisada durante esta semana, que es el error y los episodios posteriores. Es decir, ya el solo hecho que un vocero o vocera requiera de voceros para que expliquen sus dichos es que está en un problema. Y dicho eso, yo soy de los que consideran que el problema objetivo, por así decirlo, es decir, el conflicto por el cual se arma toda esta batalla es pequeño, es menor, es trivial, pero no es el punto central, porque es cierto que en política importan mucho las circunstancias objetivas, pero importan bastante más los hechos subjetivos. Y yo creo que casi todo lo que ocurre tiene que ver con lo segundo, es decir, la personalidad, la ubicación en el tablero del personaje del cual estamos hablando y obviamente, digamos, el morbo que esta conjunción de astros genera. Porque alguna vez lo comentamos en este programa, este es el tipo de personajes que generan gran atractivo. De hecho, nosotros con Descifra hicimos una encuesta sobre el gabinete y ella aparece alto en todo, por así decirlo. Es decir, está dentro de los 3 más importantes en las nominaciones, pero también cuando uno pregunta por el personaje más débil, también está ella y ella está en primer lugar. Y por lo tanto es una persona que por distintas razones, por su personalidad, por el cargo que va a ejercer, pero creo que sobre todo por el lugar de donde viene. No me refiero al programa, sino que ella viene de alguna manera del ethos de la derecha impugnadora, de la derecha que fue ganando posiciones por la vía de ser más dura, más confrontacional. Ella representa ese espíritu. Y sin embargo, tiene que hacerse cargo ahora la vocería de un gobierno que viene diciendo que va a echar marcha atrás respecto a ese espíritu. Entonces ahí se genera una expectativa, una disonancia cognitiva que a nosotros, en los medios, que a la oposición o a la futura oposición, y por cierto al fuego amigo, le interesa mucho. Entonces ella está, ella está justo en una posición en la cual va a tener que rendir muchos exámenes. Y además, si uno mira la triada así como mirando rápido, tradicionalmente los ministros políticos son 3, ¿cierto? Los 3 ministros de la moneda, eso, y más allá de cómo se configura el gabinete, cómo sea el gobierno, se pueden sumar otros más. Pero ella es la única de los 3 que no tiene partido. Los otros 2 son de partidos tradicionales. Y además es un equipo político, lo hemos comentado antes, que no tiene ningún republicano. Por lo tanto, ella es algo así como una línea directa con el presidente, pero proviene del ethos anterior. Entonces, todo eso yo creo que hace de ella un personaje muy atractivo y que cada vez que se equivoque, por pequeña que sea la equivocación,
la van a estar esperando, como dijimos en su minuto, igual que el capítulo de dónde está el piloto cuando le hacen la fila para calmar a la señora que está en el ataque de pánico. Mira, qué increíble, porque le termina encontrando la razón a Camilo, ¿no? Mira. Ha generado interés, de hecho ha generado múltiples comentarios del propio Camilo, ¿no? Esta semana, semanas anteriores, es verdad, genera interés Mara Sedini. Lo segundo, a la crítica especializada de la política y al mundo de la política le cuesta mucho aceptar personas que vienen de afuera. Y ella viene de afuera. Además viene de un molde muy no tradicional, ¿no? Claro. Viene del mundo de la cultura, es actriz. Estudió en la Chile. Estudió en la Chile. Teatro. Sí, claro, estudió teatro en la Universidad de Chile. Viene de un molde no tradicional, cosas que a la izquierda le cuesta procesar, ¿no? Como que ella no debiera ser de derecha. No, pues no les cuadra el personaje. La quieren bajar lo antes posible. Claro, entonces hay una ansiedad por mirarla y ver. Ahora, yendo al punto, ¿no? Súper concreto. Es una crítica a la que se le hace, la verdad, con pies de barro. ¿Ah? O sea, yendo al fondo, más allá de, porque todo está en si tuvo la experiencia para poder sortear una pregunta con su trampa, ¿no? Que es una pregunta envenenada de la prensa, y eso está bien, es parte del análisis, pero yendo al fondo, ¿no? Yendo al fondo, la crítica es si el nombramiento de Trinidad Steiner pasó a llevar o no pasó a llevar la autonomía de el Ministerio Público. Y yo digo, ¿por qué una crítica con pies de barro? Porque, bueno, para los que tenemos algo de memoria, nos acordamos de Mario Marcel, ¿no? Banco Central. Era presidente del Banco Central cuando fue nominado. ¿Cuándo empezaron? Nadie preguntó, oiga, ¿hace cuánto que está hablando usted con Mario Marcel? ¿Desde cuándo? ¿De qué IPOM? ¿De qué decisión fue que empezaron a hablar? No, nadie, ¿no? Y si uno va un poquito más atrás, encuentra un ejemplo que aún más complejo, ¿no? ¿Se acuerdan de la fiscal Solange Huerta? Sí, claro. Que fue la fiscal, entre muchas causas, que investigó el 27F. Fue la fiscal que investigó el 27F durante mucho tiempo. Fue la fiscal que decidió no perseverar, no investigar a la expresidenta Bachelet, y sí a la directora de la ONEMI, y sí al subsecretario del Interior, y procesarlo. Rosende era, ¿no? Patricio Rosende. Y es la misma fiscal que una vez que terminó su periodo, fue invitada, ¿por quién? Por la presidenta Bachelet, a ser directora del Sename. Tampoco nadie le surgió una duda de preguntar, oye, ¿hace cuánto que está hablando con la fiscal Huerta usted para esto de que podría tener como una carta del Sename o tener un destino distinto, ¿no? a la profesión de abogado o al ejercicio libre de la profesión? Entonces, por eso digo que es una crítica que la izquierda, primero, equivoca el tema, es un tema que le queda mal, que es el tema de seguridad. Segundo, una crítica que tiene pies de barro, por lo que comentábamos, ¿no? O sea, tanto Michelle Bachelet como Gabriel Boric tomaron decisiones muy parecidas, sin tanto cuestionamiento. Y tercero, cuando nos entretenemos respecto de Mara Sedini, la crítica respecto de si fue tan correcta o no respecto a la respuesta, o es a lo que representa realmente Mara Sedini. Es decir, una persona que desde fuera... O A y B son correctas. No, sí. A y B. Una persona que viene de afuera del mundo político, que claro, se hace hincapié en su falta de experiencia. Bueno, claro, hace 6 meses estaba en otra cosa, entró a la campaña, lo hizo bien en la campaña, hay una buena evaluación y terminó de vocera al gobierno. En un modelo distinto se dice, ya veremos. Pero por ahora es ministra secretaria general de gobierno. Ese rol va a cumplir. Y algo que, pongámoslo arriba de la mesa también, Sí. la comparación con la actual vocera va a ser permanente, ¿no? De hecho, inunda las redes sociales esa comparación. Sí, porque Y además que yo creo para que... bien y para mal, yo creo y para que- fanáticos oye, de yo una, creo- para fanáticos yo creo de la que ese otra. cálculo, yo va creo que a ese estar. cálculo también estuvo en su nominación. Bueno, estuvo en el morbo, en el morbo- es parte como del morbo que genera, ¿no? Claro. Pero- Ahora son historias políticas sumamente diferentes. Mi amigo Gonzalo Absoluta. Miller tiene un razonamiento casi perfecto. A ver, Salvo- Solo omite ¿Qué Solo fue? omite una parte, que es que esto no era solamente fuego de la izquierda. Claro. Contémonos la verdad y después nos mentimos. ¿Por? Porque no, aquí también hay fuego amigo. O sea, apenas se manda el condoro, empiezan los propios a decir, ya, ven, si no se Lo puede poner dijimos. gente que no tiene experiencia y no sé qué. Claro, lo dicen en off. Ah, Pero, no pero contigo, ya, dices tú. esa Yo buena que leo dimensión- harto no lo leí. No, Entonces y no te estás pillaste, viendo- y no te pillaste con nada. No, así que estás rehuye viendo los que me haga cargo pasillos. de los rumores de pasillo. Rehuye los pasillos, Sí. Gonzalo Miller, ¿te has fijado tú o no? Estoy Malazo. cansado. Se pone a Malazo, archivar a su mensaje Malazo al para tigre, sí. malazo para el pisco sour y todo eso. Está bien, compañero. Oye, ya, sí, yo entiendo lo que dices tú, Gonzalo, que esta cuestión tiene el fondo de Trinidad Steiner, pero generó la sensación además por algo que pasó al día siguiente, que
que el mensaje, o sea, primero que uno podría haber advertido como comunicaciones del gobierno que era una pregunta que estaba sobre la mesa. Ya, haber tenido preparada una respuesta. Al día siguiente se pisa en la cola con algunas respuestas. Claudio Alvarado, que habla de un par de obras, Arturo Esquella, que habla de 3 días, Mara Cedine dice un par de días antes, o sea, mucho de Boric uno cuando había crisis comunicacional. Ahora, déjame ser benevolente en todo caso. Yo creo que este es un error que es fácil de cometer. ¿Por qué? Porque están en el tránsito entre lo que decía antes, de a dónde ella viene, por una parte, y luego del rol que ella tenía en la campaña. Y el rol que ella tenía en la campaña era solo la defensa del candidato. Por lo tanto, la personalidad del candidato. O sea, yo creo que dónde es que ella pisa el palito, haciendo de mi labor de psicólogo frustrado, ella pisa el palito precisamente en este cambio de rol. Es decir, cuando ella piensa que están criticando al presidente por haberse precipitado en una decisión y dijo, no, fue muy meditada. En eso de corregir entre la precipitación y lo meditado, no se dio cuenta, digamos, de que lo que ella en realidad tenía que defender ahora son decisiones de carácter político, estatal, ministerial, vinculantes, que tienen otras condicionantes. Y va a ser bueno que lo aprenda, porque ahora ella, aunque todos jueguen a esta idea de que va a ser una vocera tipo gringo, lo han dicho tantas veces, sobre todo los gobiernos de derecha, que no, que una vocería como los gringos, que solamente es vocero. Bueno, pero igual ella es ministra. Y por lo tanto, mientras esté preocupada... Y tiene a cargo un ministerio que tiene divisiones, que tiene servicios, que tiene un montón de cuestiones. Entonces, la cantidad de problemas de carácter funcionario que puede tener si es que no asume rápido de que es ministra y vocera, son muchos. O sea, yo creo que, igual que todos en esta Marcha Blanca, tuvo una oportunidad dorada para tomarle la temperatura al agua y es bueno que tome nota. Sí, yo, como se produce todo, esta sensación de que hay un diseño de control total respecto de las comunicaciones y respecto del ejercicio del poder, ¿no? Que es el diseño del presidente Kast, ¿no? Control total desde Cristian Valenzuela, las comunicaciones, nada sale si no se conversa con él, y diseño total respecto de la política pública, todo pasa por Alejandro Irarrázaval y por el propio presidente, si no se hace. Bueno, ese diseño también quedó en duda porque, bueno, el presidente y su asesor de comunicación estaban en República Dominicana, ¿no? Sí. Y por mucho que todo hoy día es online y todo, bueno, las dificultades de no estar presentes, la necesaria coordinación. Además de la eventualidad de lo que decías tú, de esta situación de ser un equipo sin serlo. Porque todavía no son ministros, cada uno está en lo suyo, están trabajando sus cosas, van a asumir el 11 de marzo, se están preparando para eso, pero ya... Y varios ya están compitiendo entre sí. Empieza a formar opinión respecto de sus intervenciones. Sin duda que eso va a ocurrir, ¿no? Ahora, la pretensión de que los ministros no cometan errores es ridícula, ¿no? Yo creo que los ministros se equivocan, lo importante es que aprendan de esos errores, aprendan de las descoordinaciones y no los repitan y puedan de alguna manera ir fortaleciéndose por sus logros, por su trabajo. Van a haber errores, todos los ministros, yo creo que los ministros políticos también no están exentos, aquí no hay un tema de independientes versus políticos, experiencia versus inexperiencia, son jugadores de un equipo que es nuevo, que no ha jugado juntos, nunca. Por primera vez van a debutar, ¿no? Y por mucho que el técnico en su cabeza, ¿no? El presidente electo José Antonio Kast tenga un diseño, ese diseño tiene que empaparse en los ministros, ¿no? Tiene que hacerlos carne. Y esto que quedó tensionado, creo yo, más que el error puntual de uno u otro, es el diseño. Es decirle, ¿se puede tener control total de las comunicaciones y de la gestión pública? Bueno, de ahí nace probablemente el fuego amigo. Porque cuando existe la percepción de que el diseño va a tener ripios, lo primero que hacen los que son avesados en política y en comunicaciones es dedicarse a construir cuáles son esos ripios, a instalar dónde está el punto débil, porque saben que esto a corto andar va a tener que recibir una cierta corrección y obviamente no quieren ser ellos el error y por lo tanto se empieza a construir este personaje. Así que cuídese, Mara. Ahora, para darle un punto a las comunicaciones del comando, la semana pasada... Hay que poner un contador aquí de... Sí. ¿Quién cae primero? No, los Mara Cedini. ¿Cuántas veces Camilo Férez nombra a Mara Cedini, no? Yo creo que esto ya está viralizado. O sea, un par de segundos está arriba. Les decía que igual darle un punto a las comunicaciones de la Moneda Chica, porque la semana pasada hablábamos aquí de Jaime Campo, no pasó nada más. Primer día, su salida de madre, listo. Judith Marín, hasta Antonio Orellana le prestó ropa. Trinidad Steiner, Luis Cordero le hizo un queque.
Es decir, se superaron esos 3 que parecían los conflictos que venían. Ahora, más allá de eso, ¿no les parece extraño que gobierno electo, el fin de semana, donde da la entrevista a Mara Cedini, da entrevista a Claudio Alvarado, da entrevista a Jorge Quirós, da entrevista a José García Romero, se desplegó mucho, ¿no se está exponiendo más de la cuenta? Bueno, a ver, lo que pasa es que en política el vacío no existe. Entonces esta cuestión es un baile a dos. También ellos copan, los medios siguen, les interesa más lo que viene que lo que está y por lo tanto hay demanda y por otro lado los otros se repliegan. O sea, ese es el punto. O sea, aquí en la política siempre es contraste. El factor es total. Nos aparece como sobreexpuesto porque salieron 3-4 entrevistas de un gabinete de 24 electos, ¿no? Y salieron a poner una línea, me parece bien, en cualquier diseño, eso es un diseño correcto, está bien pensado. El tema es de que del gobierno no habla nadie. O sea, no habla el ministro del Interior, no da entrevista a la vocera, si lo medí no en da rating, entrevista al presidente. Rodrigo, sí. Hoy día... Es casi el que le llega. Claro, o sea, son los... entre llevar al ministro saliente y al ministro entrante, ¿por quién te jugáis más? Ya lo que habíamos comentado en semanas anteriores, ¿no? Enero no era un mes perdido, no era necesariamente un mes perdido para el gobierno, pero bueno, estamos a 28, parece que sí, va a terminar así, como un mes perdido, ¿no? No hubo FES, no hubo Sala Cuna, no hubo logros, digamos. Ahora, tirando la cadena con Sala Cuna, ya vamos a hablar de eso, pero ahí hay un poquito sí, de ruido. pero no hay logros, o sea, sí. Este era el mes donde abrochar algo, ¿no? Decir, oiga, hasta el final, gobernamos hasta el final, aquí hay un logro. Yo creo que el quiebre que se produjo al interior de la izquierda a propósito del caso Gatica, ¿no? A propósito de la absolución del carabinero Crespo, desarmó el naipe y los distrajo, ¿no? Y los distrajo en un momento clave, porque eran los últimos 5 minutos del partido. Era ahora o no había más. Y le quedan 3 días de marzo. O sea, ¿qué posibilidad? Se cayó el sistema político, se cayó todo. Claro, ¿cuánta responsabilidad hay de la oposición actual de que se estén cayendo estas cosas? Bueno, si el gobierno tenía... aquí nada se ha caído, perdón, porque se votó en contra. Pero FES no se votó. El senador Gustavo Sistema Sangüesa político... no citó a la comisión de educación. No, si también hay triquiñuela del PC. Ya estamos echando la culpa al No, PC. si no la culpa, Tuvimos pero, todo enero no, y se suspendió la última pero comisión. resulta, Y dijo, resulta, pero es que esa es la comisión donde esa era, es muy vivo, Gonzalo, porque un gobierno que durante todo el periodo tuvo problemas. Todo el periodo distinto, a veces adentro, a veces afuera, nunca tuvo mayoría. Y ahora con Pato ya no cojo, sino que no sé cómo decirlo, claro, sin ser ofensivo, digamos. Ahora dice, no, es que aquí el gobierno tenía todas las herramientas para hacer. No. De hecho, el propio perdón, es una iniciativa mía, humilde, comunicador ¿sí? Aquí en Radio Infinita. El presidente de la República lo puso arriba de la mesa. No, si ganas no le faltan. Él fue el que dijo, oiga, en enero, FES, Sala Cuna, el sistema político, ya, pero juegue. Sigamos con la analogía futbolera. Vidal también sale a los partidos a decir que son bicampeones de América y eso no gana partidos. ¿No salieron bicampeones? No, pero después de haber salido me refiero yo. Cuando ya venían así. A la baja. En baja. ¿Venían así? Bueno, sí, bueno, si usted lo dice, yo sí, lo suscribo. Sí. Y además, todo lo que tú dijiste. Además, la derrota hay que procesarla. Hay que darse cuenta de que todo lo que no se hizo por terminar de congeniar a estas coaliciones que nunca fungieron en una sola, no se hizo y no se podía hacer a última hora. Y por lo tanto, todos esos desgastes yo creo que les juegan... Murió, pero bueno, no hemos llegado a ese punto. Pero esta coalición no nata del presidente Boric, que muere sin nombre, de hecho. Sí, dicho aquí en Infinita antes. Sí, hace un buen rato lo dijo. Muere sin nombre, digamos, o sea, porque era como el gran legado político, tampoco. O sea, sin el principal aglutinador. Ahora, hay otras cosas, ya si nos cambiamos de tema, hay otras cosas que están pasando en el horizonte que yo creo que van hacia darle una fisionomía a lo que mañana va a ser la oposición. Están estas reuniones que han tenido los alcaldes, ¿cierto? La Karina Delfino con Bodanovich, con Claudio Castro. El comando Bodanovich. El comando Bodanovich. ¿Podríamos denominarlo así? ¿O el comando de...? ¿sí? Porque Karina Delfino no le pide permiso a nadie para ir al comando Bodanovich. No, a nadie. La mini moneda. La moneda chica, esta es como la mínima. Pero interesante de todas maneras como ejercicio, bien, porque ellos no están preocupados de a dónde limita. Mientras los partidos que tienen representación en el Congreso están diciendo, entonces a ninguna parte con el PC, ya, no, entonces hasta el Frente Amplio, están preocupados del límite,
estos gallos están jugando A todos lados con Tomás. Hasta el final con Tomás. La dejo ahí. Se la dejaste dando bote. Está eligiendo el contendor. El contendor Primero para- van a tener que fumar Saborich en todo caso. Sí, No, si se lo fuma Tomás primero, no. Sí, pues, vamos a ver, pues, por eso. bueno. Va a estar buena esa pelea. Está buena esa pelea. Sí. Oye, ya. yendo Oye, eso- tanto candidato presidencial y todavía faltan 40. A ver, 40 contemos. Pero si cuando el, 42 días, ¿no? pero espérate, cuando Faltan el, 42 días para que parta. cuando el El 8. presidente, El presidente casi, cuando ya el estamos en presidente la hora. electo hace una gira internacional y su vocera ya tiene voceros, y además el presidente tiene que salir a respaldar a la vocera, porque siguiendo con la analogía futbolera, cuando el dirigente sale a respaldar al técnico, todos Está empiezan pedido. dicen, "Oh". Bueno, pero pasa todo eso. Nosotros podemos empezar a pensar en el próximo presidente. Ya, pues si ellos se adelantan, ¿por qué nosotros no? A ver, lista cortita: Tomás Bodanovich, Gabriel Boric, Johannes Los que están Kaiser, en la pol. No, Rodolfo si lo que pasa es Carter, que, Franco a mí- Parisi. A mí estos 42 días se me están haciendo largos. Yo me imagino a Camilo cómo se le van a hacer los que vienen por delante. pues. A ti te Va a tocan pasar muy bien. 1300 y algo. Me voy a pasar muy bien. Eso. Oye, a propósito de esta división. Eso es lo bueno de ser libre pensador. Sí, libre pensador, con todas sus letras. A raíz de esto que conversábamos de la dispersión en la izquierda, o este quiebre, o como queramos llamarle, hoy día entrevistamos en la mañana, en Ahora es Cuando, en Infinita, a Andrés Cuble, el secretario general del Frente Amplio. Y él dijo que habían 3 almas, no 2. Socialismo Democrático, Frente Amplio y PC. Sí. Cosas O sea, ya distintas. ni siquiera. Estoy de PC acuerdo. frente a Sí, Pro- ¿tú Yo estás estoy de de acuerdo? acuerdo, sí, obviamente. Sí. Son cosas distintas. Eso diría. es así. Mira, a mí una vez me lo hizo ver un gran analista político de derechas, que le voy a decir solo sus iniciales, Gonzalo Miller, como decía mi amigo Mirko Macari, cuando está el recién electo Sebastián Piñera. Decía, claro, uno se pone desde arriba y ve, decía Gonzalo, ¿te puedo citar en esto? Sí, ya metí fue, las patas. ya Aquí fue. Está contando cosas que no después debería lo contar, arreglamos. pues, ya. Aquí tú veías la UDI, aquí tú veías RN, aquí veíais como el piñerismo, ¿cierto? Que era Hinspeter y una pequeña patrulla juvenil, ¿cierto? Sí. Y aquí, libertad y desarrollo. ¿Te fijas? Eso era leer adecuadamente a la derecha. Trabajaron juntos, uno de ellos, Cristian Larroulet, fue gran ministro de Sebastián Piñera, pero estaban esas culturas que una vez que, cuando tú las veis trabajando juntos, pueden estar todos en el mismo salón. Pero cuando cae una bomba, cada quien corre a su rincón, y son rincones diferentes. Y aquí se nota exactamente lo mismo, es decir, aquí pueden haber trabajado bien el Frente Amplio con el PC, entendiendo a ambos que venían a reemplazar a la concertación, pero cuando cae una bomba, por ejemplo, en el mundo de lo que llamamos hoy día el socialismo democrático, la gente va hacia las rememoranzas del no. De cuando ellos trabajaron juntos, de cuando superaron todas las barreras y no sé qué, ¿cachai? Lo que contaba el abuelo, digamos. Que sí, pues, sí, no, y van Estaba muchas hablando veces- del no del año 88, Sí, pues, y del siglo XX. van muchas veces incluso a esa generación, Sí. que los invitan y llegan cojeando algunos, ¿cierto? Y se sientan y hay algo ahí. Y después los gobiernos que estuvieron juntos, tú tenías una segunda camada con los que fueron bacheletistas. Eso es así. Y en el caso del Frente Amplio, ellos fueron aliados circunstanciales del PC. Pero el PC tiene una cultura mucho más amplia hacia atrás y probablemente los únicos que tienen este nexo en común son las generaciones más jóvenes, donde entre otras cosas hay parejas. No. Entonces todas estas cuestiones subjetivas de la política son súper importantes. Y hay parejas PC, Frente Amplio, y eso de alguna manera te genera ciertos puntos de Hay comunión. parejas Pero estoy de PCPS, acuerdo, aquí y hay parejas PCPS así es. también. Y hijos de Sí. hijos de socialistas que son frente amplistas Yo y creo que así. sería Sí. que se produzca esa separación. Gonzalo, escucho tu respuesta, pero a vuelta de una breve pausa. Nos vamos a la pausa. Brevemente. La jungla no termina, pero vamos a ver qué piensa Gonzalo de estas 3 almas de la izquierda. Vamos y volvemos. Escuchas La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta en La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. De vuelta ya en este último capítulo de esta temporada. Vamos a volver con todo en marzo, pero quedó dando vuelta una respuesta ahí, Gonzalo. ¿Ves tú que hay una diferencia entre el socialismo democrático, Frente Amplio y PC? ¿3 cosas distintas? O sea, hay 3 culturas, 3 aproximaciones, no hay tanta diferencia de eso, la verdad, creo yo. O sea, de hecho, algo que quedó a diferencia de la campaña
del 2021, donde Gabriel Boric se impone primero a los comunistas y después se impone al resto de la izquierda, aquí Janet Jara es candidata única de primera vuelta. Y eso es una diferencia. ¿Ah? O sea, hay un trabajo común, hay disponibilidad para que pueda ser encabezado uno por otro, algo que si uno mira el 2021, no tan lejos, ¿no? Hubiera sido más difícil, mucho más difícil. Que Boric hubiera sido el candidato único, no. O que un comunista hubiera sido el candidato único, peor todavía. Yo creo que no, eso no es así. Cosas especiales, ese trabajo en buena medida fue de quien perdió con Janet Jara. Claro, ¿no? De Carolina Toá, que fue que construyendo algo que le permitiera a ella hacerla. Bueno, lo aprovechó mucho mejor Janet Jara, ese trabajo previo. Pero es evidente que hay diferencias, ¿no? Aquí no es por confundir a nadie. Hay diferencias entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Recordemos, el Partido Comunista ha sido socio de ambos, en gobiernos distintos. Por lo tanto, cuando el Frente Amplio le suelta la mano al Partido Comunista, el que está corriendo un riesgo es el Frente Amplio. ¿Ah? O sea, recordemos, hace 2-3 semanas atrás estábamos hablando del eje PC-PS como un eje de administración del poder dentro de la izquierda y ordenador. Ese eje, si bien quizás estaba muy verde, todavía no termina de cuajar, ¿no? Y hay temas que los separan, los dividen, ¿no? Creo yo que es una posibilidad que tiene que ver con las candidaturas presidenciales, pero no solo no se agotan las candidaturas presidenciales. ¿Ah? Y por eso el Frente Amplio parece un poquito como naive, ¿no? Al decirle, no, somos tres, somos separados. La construcción de una separación es algo que le interesa mucho más al Partido Comunista que al Frente Amplio. ¿Ah? Y esa inocencia... Ahora, a una parte del Partido Comunista. No, en general, porque el Partido Comunista ha sido gobierno con el socialismo democrático, se llamó Nueva Mayoría, y después fue a Pro Dignidad con el Frente. O sea, el elemento que... Piénsalo desde las agendas incluso. Míralo en perspectiva más larga. El gran elector, recordemos los esfuerzos de Bachelet porque el Partido Comunista se sumara a su gobierno. ¿Ah? Que le significaron una pelea dura con lo que en ese minuto tenía cierta relevancia todavía, que era la democracia cristiana al interior, se terminó quedando igual, pero tuvo una tensión ahí. Ella nunca tuvo dudas de qué parte de la sábana iba a dejar más corta. Claro, ella dijo, yo tengo que sumar al PC. Y Boric hace lo mismo, yo tengo que sumar al PC. Entonces, esa fórmula dentro de la izquierda es un modelo que le da valor al Partido Comunista como un valor ordenador y que lo pone en una situación no de tercios, porque no hay tercios, pero sí el Partido Socialista entiende que una alianza con el PC le garantiza tener una hegemonía relativa, ¿no? Dentro de la izquierda, que de otra manera parece que no tiene. Y además, en las encuestas que miden la gestión del presidente Boric, lo que mejor se recuerda y lo que más se recuerda es la agenda del PC. Con 40 horas, la reforma previsional y el sueldo mínimo. Entonces, dicho con un poquito de generosidad. No, si no te digo que la reforma, la reforma previsional del Partido Comunista no tiene nada que ver con lo que terminó. No es la que quería. Está bien. No. Podemos un día entrar en ese detalle porque yo creo que los podría sorprender. Pero bueno, me refiero, la agenda laboral más tradicional del PC no es la agenda identitaria, que es la más propia del Frente Amplio. Esta agenda la del animalismo, feminismo, la de los ismos, esta idea de que la izquierda iba a llegar a constituirse en hegemonía por la vía de coleccionar una serie de causas, es generacional y políticamente más propia del Frente Amplio. Mientras que el PC es mayoritariamente, más allá de los cruces generacionales, una izquierda tradicional, vinculada al mundo laboral, sindical, digamos, y de hecho, si tú miráis el misceláneo del reajuste, son en buena medida concesiones a ese mundo. Y por lo tanto, también hay una diferencia de solvencia y de objetivos políticos de ambas culturas. Y en eso yo sí creo que el PC le da cancha, tiro y lado al Frente Amplio. Claro, hay carrete ahí de fondo. Oye, vámonos un poquito a esta hora a Panamá, porque todavía está en Panamá. Lo logró finalmente, luego que no pudo. José Antonio Caz se reúne con Nayib Bukele, viaja mañana a El Salvador. Le costó, porque ahí no fue culpa de él, sino que de Estados Unidos para variar, pero en este caso las tormentas, las tripulaciones que no pudieron llegar. El clima. Claro. Ahora, lo mismo que hablábamos hace un rato. ¿Se está exponiendo mucho Gonzalo José Antonio Caz en su agenda internacional? ¿Está mostrando mucho más? ¿O esto tiene que ver netamente porque los primeros 90 días seguramente no va a viajar a ningún lado? Yo creo que hay una decisión importante. En todo viaje apunta y refuerza el mismo objetivo: seguridad.
Seguridad en la frontera, seguridad, inmigración irregular, seguridad, inmigración irregular. Va a República Dominicana, no va a Punta Cana, sino que va a la frontera con Haití, ¿no? Ahí va, a mirar el muro que hay ahí. Verja, le llaman ellos, ¿no? Por eso no tuvo tiempo de estudiar la historia. ¿Por qué? Porque tuvo un par de errores en la gira haciendo referencias históricas. Eso, porque una fortaleza de José Antonio Caz es que es un buen improvisador. Le gusta improvisar. Le gusta coleccionar y es parte de su estilo. Claro, cuando lo hace con gente que conoce mucho, le sale muy bien. Se acuerda de anécdotas de hace 20 años, 30 años. Cuando lo hace con alguien que conoce hace 5 minutos, se le enredan los datos, ¿no? Pero fiel a su estilo. Ahora, por eso creo yo que la tensión que ha generado la gira es una tensión que pocas veces tiene la gira de los presidentes, ¿no? Porque no era una cumbre de presidentes, no era un saludo protocolar, no era algo abstracto, no era muy concreto. Era la frontera de Haití con República Dominicana. Es la cárcel de alta seguridad en El Salvador. O sea, de nuevo, hay una comunicación política, una comunicación ahora gubernamental o paragubernamental, porque estamos todavía a 40 días, ¿no? Pero que de nuevo busca construir imágenes de que se están haciendo las cosas. Siempre todo se transforma en una señal, incluida la larga reunión con Lula, Sí. impensada hace 60 días, no hace un año. Y es muy buena onda, al menos para las cámaras. Claro, porque a Lula le sirve mucho. Lula tiene elecciones ahora. Necesita demostrar de que no está aislado, de que no se le cayó el último amigo que tenía, que se llamaba Nicolás Maduro, sino que no está aislado, tiene juego, puede hablar con Chile, puede hablar con Argentina, la tiene un poco más difícil, pero con Chile tiene juego. Entonces, a ambos les sirvió, a Kast le da estatura de Estado. Le dice, oye, yo no me junto solo con gente de derecha, puedo también conversar aquí con un líder de izquierda, y podemos Brasil. llegar a acuerdos. Brasil además es clave para muchos Bueno. elementos Y económicos Lula, de Chile. Y Lula, cuando mira a José Antonio Kast, que es el próximo presidente de Chile, también mira al país que al menos el último año, pueden ser los últimos 2 años, pero al menos el último año es el país que más invierte en Brasil. Chile, Sí. más que Estados Unidos, más que China, es el país que más invirtió en Brasil. Entonces, para efectos de el buen momento que está viviendo la economía brasileña, Chile es un actor importante. Y al revés, tú sabes que puertos y carreteras chilenas son importantísimas para un montón de productos que Brasil, Busca por hacer. cercanía geográfica, podría sacarlos por Chancay, pero lo que en realidad ocurre es que es tan hostil política y demográficamente el camino, que esta tirada más larga, pero un poquito más predecible y estable, sigue siendo muy importante para muchos productos brasileños. Entonces, en buena hora que de todas las cosas que podría hacer durante este largo periodo de entronación el presidente electo, haga estas. Y ojalá que las haga bien y ojalá que le vaya bien, porque, entre otras cosas, en el contexto global que estamos hoy día, con un nuevo mundo completamente nuevo, o estamos bien en el barrio, y no me refiero a la tontera de que si vamos a estar en el Alba o vamos a estar en el UNASUR. Me refiero si estamos bien conectados y mirando los intereses comunes y convergentes, o la vamos a pasar bien mal. Sí, bien eso, bueno, como la política es contraste, la política exterior que desplegó, por lo menos con más fuerza, ¿no?, el presidente Boric, fue una de sintonías políticas y de creer que eso le podía traer un rédito, ¿no? Recordemos, su primera visita fue al presidente de Argentina, ¿no?, Alberto Fernández, en ese minuto. Se mostró muy distendido con él y todo, porque tenía sintonía política. Lo mismo respecto a la bienvenida que le dio a Lula, que fue elegido durante el mandato del presidente Gabriel Boric y así. Lo mismo hizo en todo caso Kast, ir a Argentina. No, sí, fue a ver a Milei. A Milei. Sí, pues, donde tenía sintonía política y de nuevo, cada uno de esos pasos, el caso de Milei, no nos olvidemos, pues no resultó. Pero No, fue mala esa gira. ¿A qué fue Fue Argentina? mala. Y a Perú también le fue mal. Por po. eso. Argentina fue a buscar a un ministro de Hacienda. No le resultó, pero a eso fue Argentina. Además, habló con Milei y todo, estuvo con él, obviamente, ese fue el marco de la reunión. Pero fue a buscar un ministro de Hacienda que no resultó. Está bien, perfecto. Pero hizo la gestión, ¿no? Y yo creo que aquí el contraste es que no se queda cerrado. Abinader, que es el presidente de la República Dominicana, es un presidente de centro-izquierda tradicional. No es alguien afín tampoco a José Antonio Kast. Pero él va a ver el muro, ¿no?
Va a haber el muro que marca la frontera, va a haber la tecnología que están usando, va a haber porque es un caso exitoso. No le interesa mucho el color político, siguiendo ese viejo adagio chino, ¿no? José Antonio Gas, le Deng importa Xiaoping. si el gato es negro, el gato es blanco, lo importante es que case ratones. Manifiesto. Mira, y ayer algunas cositas que pudimos reportear de la reunión con Lula, que se puso el tema Bachelet sobre la mesa y que Lula le dijo que para él es una buena candidata y que espera que la respalden. Kass le dijo, no por nada estoy aquí, de alguna forma, con Jimena Rincón, mire que fue ministra de Bachelet, pero en marzo conversamos. Venezuela, Lula lo habría criticado por las decisiones de, no particularmente de él, pero de los líderes a favor de la captura de Maduro. Y Kass le dijo que ellos respetaban la institucionalidad, el derecho democrático, pero que había que abordar esa situación cuanto antes en Venezuela. Se habló del corredor bioceánico, no está confirmada la visita al cambio de mando, que también es una de las cosas que van a buscar con Bukele. Se regalaron ahí, intercambiaron sus pins de Brasil y de Chile, video que subió Lula, así que la cosa se vio bonita. Como señal incipiente, por eso te decía, me cuesta no verla en el contexto de las derechas del mundo. Y estaba esta duda, ¿cierto? Y yo creo que sigue estando vigente. Si José Antonio Kast, que tenía todas las credenciales para convertirse en otro presidente más de estas nuevas derechas que han tomado una decisión, fundada, me imagino yo, que en razones políticas, pero una decisión que bajo mi perspectiva es preocupante, que es la de irse largos en la agenda cultural, que es la de irse largos en la agenda religiosa, irse largo en la agenda adversarial. Yo creo que él ha dado entre esta gira y varias otras señales en el sentido contrario, es decir, que aunque tiene todas las fichas para estar ahí, parece que no quiere estar del todo en ese grupete. Si eso es así, también es un tema de timing, una fichita. ¿no? Tiene una prioridad distinta, lo ha hecho él varias veces, ¿no? Sus prioridades son otras hoy día. Lo recalca cada vez que le preguntan, ¿no?, por los temas valóricos. Hoy día, no. Hoy, no. Uh-huh. Eso es lo que más se repite cuando empezamos a hablar. Veamos. Por mi lado, ojalá que ese hoy sea bien largo. Sí. Largo, ¿Cuánto dura ese hoy? 5, 6 años. Pero 7, está claro que 10. está enfocado, sí, se siente que tiene una misión muy nítida respecto de crecimiento económico y seguridad, y ahí está poniendo toda su energía. Así ordenó el gabinete en un diseño que vamos a ver cómo resulta. Faltan 42 días para que empiece a funcionar, así que... Oye, y en eso de ordenar el Así gabinete, es. parece que el orden que se venía con los subsecretarios no va a ser tal, que se habló tanto que eran los políticos los que entraran a la subsecretaría, que le iban a dar el refuerzo político a los ministros técnicos. Hablaron tanto los políticos de que iban a ser los Claro. políticos. Y estamos con, nuevamente, la mayoría técnico. Error ahí, Gonzalo, ¿no? Sube la política. No sé si es un error o no. Lo que está claro, hay dos situaciones. Kass olfatea, sabe de poder más que nadie, ¿no? Es el más político de todos. Hay cosas que le dice alguno y dice, oye, Kass no sabe tanto de economía. De política sí sabe. Y olfatea a los partidos y los olfatea débiles. A todos. Y los pone en una situación además de igualdad. Incluye el de él en el lote. Parte por él. Y genera un gobierno donde él tiene el control total. Eso no va a tener contrapeso mientras no haya una realidad que lo cambie, ¿no? No van a ser los partidos los que lo van a cambiar, no son las opiniones de nadie. Ese es el diseño. Y se ratificó en los ministerios, pues se va a volver a ratificar en los subsecretarios. ¿Empieza a acumular heridos? Sí, es un diseño que empieza a acumular heridos. Pero eso dura normalmente hasta que el presidente tiene que pedir agüita. Y eso puede ser muy rápido o él puede terminar cosechando pequeños triunfos con alianzas improbables, con votaciones transversales. Anda a saber tú y puede Claro, navegar con eso. Él dice, como los partidos... De los partidos la gente se acuerda cuando está amenazada. Sí. El ámbito que tienen los partidos es el Congreso. Y él, de nuevo, buen olfato político, dice, ¿a quién le voy a encargar la relación con el Congreso? A Chile Vamos. ¿No? Entonces, ¿dónde están los dos ministros? ¿Dónde tienen responsabilidad los dos ministros? ¿Dónde van a ser juzgados esos dos ministros? Es por lo que pasa en el Congreso. Entonces también los partidos dicen, bueno, si yo corcoveo en el Congreso, la víctima número 1 son los ministros, los únicos ministros de nuestros partidos. O sea, esto está hecho con un diseño, no es improvisación. La concentración del poder en la figura presidencial es algo que está buscado, la verticalidad del gobierno. Vamos a ver cómo funciona, porque así como el control total de las comunicaciones, creo yo que es una ilusión. Además, a mí no me gusta. Yo creo que renunciar a que los ministros sean voceros de sus áreas, no le veo por ningún lado el sentido, ¿no? Lo hace más débil el diseño.
Pero por otro lado, el control de gestión, que suena muy bien, que en algún minuto Sebastián Piñera trató de ejercerlo, un control de gestión hasta el detalle, Y así le fue. topa, ¿no es cierto?, con la realidad, ¿no? Con la realidad que se espera de los ministros que se hagan cargo de sus propias. No puede estar el ministro cada vez que tenga que tomar una decisión, cada vez que tenga que dar una entrevista, tiene que llamar y preguntarle a 2, 3 personas si puede dar la entrevista, si puede tomar la decisión, si puede reunirse con tal gremio, si puede avanzar en tal materia. No creo que sea un buen diseño. Mira. Agree. Sí. Oye, hablábamos y mencionabas tú y conversamos un rato de esta división de la futura oposición. Y hay un tema ahí que está dando bote, que el PDG, siempre es interesante hablar del Partido de la Gente y de Pamela Giles en particular, va a insistir en Pamela Giles como presidenta de la Cámara y quebró relaciones con la actual oposición, futuro oficialismo, la derecha, y se sentó en la mesa a negociar con el socialismo democrático, el Frente Amplio. Aquí sí que están todos para intentar quedarse con la mayoría de la Cámara de Diputados, para tener la presidencia y para tener las comisiones. Vuelve el PDG a ser la clave, ¿no? Ya que nos mandamos el chascarro la semana pasada de que 14-13 nos pilló ahí Camilo dando votos. Son 14. Pero Son salió esa 14. información, Sí, estuvo salió. durante varias horas Salió. publicada, Sí, no sí, fuimos nosotros los que la inventamos. Claro, digamos. nos Y- hicimos cargo de esa información. Pero finalmente el número mágico sigue firme, ¿no? Son Claro. 14. Hay algo que sí hay que tomar nota. Yo creo que el PDG hoy día puede articular mayoría a ambos lados. Yo no tengo el detalle, pero me imagino que el precio es muy alto, porque tanto el socialismo democrático como Chile Vamos se abrieron a conversar directamente entre ellos y repartirse el periodo. Claro, entre lo que nos va, el PDG parece que está pidiendo hasta la guinda la torta, Sí. ¿no? La crema, la guinda, todo para el PDG. Y dijeron, no. Y se empezaron a atender directamente. O sea, los efectos que tiene el PDG en la conversación son múltiples, no solamente de articulador bisagra, sino que puede provocar efectos como este, ¿no? De que haya un entendimiento transversal en la Cámara de Diputados, mucho más allá de lo que uno hubiera podido sospechar meses atrás. ¿Genera conversaciones obligadas entre el socialismo democrático y Chile Vamos? Sí, las genera. No sé cómo va a terminar. Ahora, mi intuición me dice que la izquierda no termina de cerrar con el PDG porque mira a 2 o 3 diputados del PDG y no se lo imagina votando por ellos. Por Claro. un presidente del Frente Amplio o por un presidente del Partido Comunista para la Cámara de Diputados, no se lo imagina. Entonces dice, Y bueno, además este negocio al final le sirve solo a los socialistas o los PPD, no le va a servir a los otros socios, no un buen negocio. O sea, yo creo que, por poner un nombre, ¿no? El diputado Olivares, ¿no? Yo no lo veo votando por el Partido Comunista porque hay un acuerdo transversal y amplio de los partidos. No. Yo también aquí veo conciencia de clase, compañero. Porque como decíamos antes, el ejemplo, cuando cae un rayo todos van a su rincón. Cuando cayó un rayo, la política tradicional entendió que los verdaderos enemigos, los que venían por ellos, eran otros. O sea, que podían ser mucho más aliados UDIs y socialistas respecto de su propia sobrevivencia, por ejemplo, la sobrevivencia del Senado, me refiero al periodo constituyente, que lo que podían ser con alguien de la lista del pueblo, por darte un ejemplo. Creo que algo de eso hay también, en el sentido de que el PDG es interesante, es un grupo grande, es un grupo con bajos niveles de gobernanza, pero si tienen que elegir, se han visto muchas más veces, han cerrado muchos más acuerdos, han honrado mucho más acuerdos un senador de la UDI con un senador del Partido Socialista que con esta camada entrante. Y por lo tanto, si es que dieran los números teóricos para dejarlos fuera, yo creo que no van a perder esa oportunidad. Lo que pasa es que para eso tienen que dar los números teóricos. No, si los números dan, porque a la No, derecha, pero a la derecha le faltan 2 diputados para La, ser mayoría. la suma simple, Sí. pero me refiero de los que se van a comportar de esa manera. Es decir, No, que por la eso cosa digo. huele, que tenga Un respaldo. acuerdo entre el socialismo democrático, que debe tener, me puede fallar la memoria, pero debe tener 20 y algo diputados, 28 diputados por ahí. Y la derecha, a la derecha le faltan 2 votos para ser mayoría. Estáis contando libertario en todo. Digamos. Bueno, saca los 8 de libertarios. O sea, hay margen, ¿te fijas? O sea, ambos se dejan de quedar capturados por los partidos más pequeños. Cuando los grandes se entienden, forman mayoría, ¿no? Y dejan de estar capturados por los Yo más creo que hay que pequeños. hacer la suma más. Por eso yo también tiendo a pensar, ahora no lo he hecho, pero tiendo a pensar de que hay margen, pero ese margen no es infinito. No. O sea, si se te desgrana, se te En termina cambio, al desgranando por revés, los dos en costados. cambio, al revés, la izquierda necesita a todos y cada uno de los PDG, no se le puede arrancar ni uno.
Entonces, ¿tiene el PDG la posibilidad? Yo creo que nadie lo tiene. Están poniendo toda la Sí. presión sobre el PDG. El PDG, por ahora, ordenar sus 14 votos. No lo logra la derecha, no lo logra la izquierda. Uno intuye que el PDG El tampoco. PDG puede ser ¿Ah? bisagra, pero puede ser que no tenga una hoja en la puerta. Pero por eso digo, o sea, no le pongamos más requisitos que al resto, ¿no? El resto no puede ordenar al 100% de sus parlamentarios. Lo que pasa es que ellos, en un negocio con la izquierda, necesitan eso, los 100% ordenados, los 14 votos cuadrados. Si le va uno, no resulta el negocio. Entonces lo necesitan todos. Oye, nos quedan 3 minutos, pero les propongo un juego de cierre y ya para proyectar lo que viene en marzo. En todo caso, la abuela sería una gran presidenta. Listo, esa de es la una. Cámara. Una, ¿Pamela Giles va a ser presidenta de la Cámara, Camilo? No, al día de hoy yo tendría que decir No. que no obstante el talento de ella, Eso sí. creo que faltan palos para ese puente. ¿Pamela Pero Giles, Gonzalo? no deja ¿La ves sorprender. Yo, la yo testera? creo, no, sí, puede ser. Yo no la descarto para nada, tiene el talento. El problema es que en el PDG consideraron que el precio, porque ella fuera presidenta, es muy alto. Al revés, ¿no? Y dijeron, se abrieron a otra alternativa. No es la única candidata, no es la necesidad de satisfacer, por decirlo así, para que ella fuera la presidenta. Lo resintió yo creo que la propia Pamela Giles respecto de sus nuevos colegas. ¿Llegan los 24 ministros el 11 de marzo? ¿Los ministros designados? ¿Juran todos finalmente ese día? Me parece que la única incógnita hoy día no es de las que estábamos conversando, la de las polémicas, sino que más bien la de los grupos de presión grande. Y yo guardo todavía una incógnita sobre si Minería logra tener un representante. Se abre espacio en el verano ahí Sí, para el 25. Sí, están muy dolidos los mineros. Sí, Han porque llorado además, amargamente. siendo justo, cuando hemos hablado tanto de diseño, tantas reuniones, de que hay elaboradas minutas, de cómo se va a funcionar todo, procesos, ¿no? Tantamente ingenieril aquí, que uno dice, bueno, pero originalmente eran 25. Po. Entonces, Sí, vamos al origen. Entonces, este ministro es sujeto de la casualidad, digamos. Sí. Esto sí que no estaba en el diseño. Aquí sí O preguntémosle a la vocera. Aquí sí hubo improvisación, ¿no? Minutos antes, horas antes, recordemos, el propio Montt. No, sí, la otra hay que poner ahí un marómetro. Pero ¿a qué me invitan si la, saben cómo la me medición pongo? de las ¿Ah? veces que invoca Mara. Yo lo entiendo, compadre, pero bueno. Cada uno con sus obsesiones. Y en este caso, a mí no me sorprendería que finalmente apareciera un ministro de Minería el 11 de marzo. Mira, jurarían 25, porque estos juran casi todo, ¿no? Con todo respeto a la Sí. iglesia. Estos juran todo. Parece que Mara Sadini no. No sé. No tengo mis dudas. Me parece que la he escuchado hoy en uno de esos virales polémicos que hay. ¿Quiere prometer? Última ¿Prometer o Sí, jurar? dijo que- Sí, promete. dijo que era atea, ¿no? Creo, ¿no? Que era No, agnóstica. agnóstica. Agnóstica, sí, en una de las discusiones que se viraliza harto. Dos cosas breves. ¿Boric arregla el entuerto socialismo democrático frente a Amplio PC? Durante su mandato, Sí. no, se van a arreglar solos. No, o sea, yo creo que la sangre no va a llegar al río en términos dramáticos. Va a quedar ahí unas pequeñas esquirlas, pero yo creo que lo va a tener que hacer desde su fundación. Gonzalo. La Fundación Austral, Una Boric. fundación, sí. ¿Ah? Oye, ese gran tema, no lo tratamos. ¿Qué hace Gabriel Boric el 12 de marzo? Porque, según el correcto diseño de aquí del asesor Camilo Férez, tiene que desaparecerse un rato, Ujú. ¿no? Y irse a Punta Arenas, todo eso, el autor es Camilo Férez, antes, ya que nos vamos de vacaciones. Y en cambio, hay otro que le dicen, el otro dice, oiga, ¿Ah? no, por favor, me dije, no nos deje presidente, el único líder que va quedando aquí en la izquierda, usted tiene que enfrentar lo que viene, sobre todo los primeros meses, que son clave en la definición de que cómo se van a comportar esa oposición. Esa es la demanda de los ganapanes que le llamamos nosotros. ¿Ah? Los Defienda su ganapanes. teoría. No, entonces. pero le pasa a Bachelet también. Po. Sí. Si se han aburrido los ganapanes, decirle, no, presidenta, usted es la única que puede todo. Y ahí están en sus carguitos, sus cositas, manteniendo cortando Oye, eso el no. pan como una Es flor. que cuánto ministro que se quedó hasta el final con Gabriel Boric no tiene destino. Partamos por Camilo Vallejo. Camila Vallejo. ¿No tiene destino Cristo? O sea, no es que no tenga destino. No, bueno, como todo, ¿no? O sea, tiene futuro, pero no destino. digamos. Tiene futuro. Tiene que encontrar una pega. No es diputada, no es parlamentaria, no hay algo que el 12 de marzo tenga obligación de No. hacer. No hasta creo que se ahora, demore. No. Sí. Hasta Oye, se nos ahora. fue.
Se nos fue el tiempo, se nos fue la temporada. Ha sido un placer estar aquí en la jungla, ya asumiendo un rol más titular. Un agrado trabajar con Aunque estuviste ustedes. amenazado en algún minuto. No, Sí, serrucho por todos lados, sí. pero No, mi sí, serrucho Matías funcionó está ahí. bien. Matías está ahí, está esperando. Paraguay, Está esperando. Sí, Oye, yo entre todas las preguntas siempre me pregunto si Rodrigo Álvarez le van a dar algún cargo. pero Tal vez como que- ofreció hacer un programa de febrero, así Puede como ser. Moreira. Puede ser. Vocero de verano. Oye, y nos hablamos de Longueira y la vuelta a la UDI, pero bueno, Ya. cosas Ya. que hay para Temas hacer en febrero. pendientes para marzo. Para marzo, Vamos a todos ver cuántos de atentos. esos temas En llegan a Llegan. marzo, marzo. te apuesto que en marzo sigue con ganas. Eso. Ya. Que esté muy bien. Nos vemos en marzo. Buenas vacaciones a todos. A todos los jungleros. Aguanté. Aquí termina La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla. Política salvaje.